Buenas tardes a todos y a todas. Estamos reunidos aquí en nuestro grupo en la ciudad de San Miguel, cumpliendo con las labores de un plan de trabajo en el cual nos reunimos para estudiar y practicar la enseñanza del maestro. El tema de la iniciación que desarrollaremos en esta ocasión, primero haremos precisamente ponernos en contexto de lo que es ese tema grandioso y relacionado al final con lo que es la gran ceremonia iniciática que nos dejó el venerable maestro Samael. Es una joya como es una joya maravillosa de la antropología gnóstica y que pues lo estamos viviendo, lo vivimos cada vez que un hermano o una hermana entra pues a este círculo esotérico. Así pues que vamos a entrar en contexto sobre este proceso iniciático. En la horizontal de la vida normalmente va muchísima gente. Donde no aparece mucho, pues precisamente ya en el proceso de la vertical. Para comprender por qué es necesaria la iniciación, es obvio que tenemos que conocer cómo fue diseñada esta escuela de las almas llamado planeta Tierra, y donde los dioses solares hacen su experimento. Quieren entonces extraer de una condición completamente adversa, anticrística, quieren lograr extraer almas poderosas, seres con grandísimos poderes y sabiduría, que puedan convertirse en cosmocratores, que puedan convertirse precisamente en dioses solares con grandes poderes, los que se levantan del lodo de la Tierra. De la Tierra, pues, es un planeta experimental. La región, dijéramos, tetradimensional o la región del hidrógeno 48 es algo definitivamente muy complejo de comprender. Pero nosotros vamos a tratar de exponer acá precisamente el por qué y por qué ha sido completamente diseñado estos aspectos para que las almas que descienden desde el absoluto, los átomos solares, las esencias, puedan entonces venir a este mundo, quedar atrapados en un mundo ilusorio, en un proceso sugestionador de los sentidos y a través de una revolución interior poder revertir el proceso ilusorio de ese programa y levantarse del lodo de la tierra. Levantarse entonces del lodo de la tierra y pendiente de los cambios. Entonces, necesitamos comprender por qué fue creado este mundo, el mundo en que nosotros existimos, ¿no? Y conforme mismo nuestras almas o las esencias se alejan de su propio origen, o se alejan más bien del sagrado sol absoluto, de donde surgieron alguna vez, penetramos en mundos cada vez más complicados, cada vez más difícil, donde el automatismo y la mecanicidad, el dolor y el sufrimiento se multiplican. Así que no venimos, nuestras almas no son turistas aquí, están tratando de cumplir una misión que el Padre le ha enviado, encomendado. Porque el Padre allá arriba, el átomo de nuestro ser, allá en el Ein Sof, no está autorrealizado. Él necesita la autorrealización, envía sus almas, envía el Cristo y Sofía, envía la esencia aquí abajo, para que esta, en base a una revolución interior, se reconozca a sí misma en una condición ilusoria, se rebele contra ese esquema, contra ese planteamiento, venza el proceso ilusorio y se levante de lo de la tierra
con gloria, poder y fuerza. Y eso entonces es lo que ve el que el Padre quiere. Ninguna de nuestras almas anda paseando aquí o visitando qué es lo que pasa en el planeta. Tiene un deber que cumplirle al Padre. Entonces cada uno entonces va a cumplirle en base a sus propios esfuerzos, los propios esfuerzos del alma, ¿no? Y ese proceso de cumplimiento del deber parloc del ser se ve reflejado en el proceso iniciático de cada uno de nosotros. Comprender el mundo cómo fue creado, un mundo ilusorio, un mundo de fantasía, un mundo que no tiene existencia real, sino que es una proyección psíquica, una proyección mental. Entonces, y cuya expresión, dijéramos, más evidente en la mente, en la psique humana, es el yo psicológico. Y el yo proyecta en múltiples direcciones todas sus fantasías y sus ilusiones. Así vive un mundo que existe, fíjense bien, existe gracias a que en el diseño del cuerpo, con la caída del Edén, fue instalado entonces 5 sentidos de percepción externa. Y a través de estos 5 sentidos se percibe el mundo. Si no tuviéramos esos 5 sentidos, este mundo no existiera. Nosotros estaríamos vivos, obvio, y podíamos percibir los mundos más allá de los hidrógeno 48, porque nuestros sentidos físicos solo perciben el hidrógeno 48, las impresiones. Impresiones. Pero dice el maestro, quien transforma sus impresiones, transforma su vida. Y que quien transforma esas impresiones despierta su conciencia de que es todo. Entonces es un mundo, de hecho, un mundo ilusorio, aquel que los hindustanes le llamaron maya, le llamaron ilusión, fantasía. Entonces vamos ahí viendo. Es un mundo del yo, es un mundo del ego. Dije, diseñado, hecho, obviamente que esto fue hecho por los dioses solares. Y le autorizan definitivamente a Lucifer interiores cada uno para proyectar a este mundo de fantasías y en el cual nosotros vivimos inmersos sin despertar la conciencia. Eso es lo que necesita. Entonces, superar la ilusión del mundo es el deber de la conciencia, es la revolución de la conciencia. El maestro Samael dice que en la mente sensual están los infiernos atómicos del animal intelectual. En la mente sensual, entonces, está el yo psicológico. Y en la otra etapa está en la mente intermedia, pero en la mente interior está la conciencia superlativa. Entonces el mundo, con toda su complejidad, sale de la mente sensual de uno. Lo más tosco, lo que está relacionado con el día a día de la vida, ¿no? Ya las creencias y creencias religiosas pues pertenecen a la esfera de la mente intermedia, a la esfera donde el yo asume otro tipo de características. Es el fariseo interior, el que se cree inefable, el que se cree maestro y el que se cree entonces perfecto, ¿no? Eso lo hemos visto en otros temas. No nos vamos a detener ahora en eso. Ahora, el mundo, pues, que como no es real, es mentira, llamado por los hindustanes el mundo de Maya, de la diosa Maya, ¿no? El velo de Maya, que es el velo de la ilusión, que separa toda la existencia material de la existencia espiritual. Trascender el velo de Maya significa vencer el espejismo, la irrealidad, la ignorancia y las limitaciones que nos impiden conocer la verdad. Y ahí estamos sin conocer la verdad. Porque para conocer la verdad hay que llegar a silenciar completamente nuestra mente sensual. A lograr que todo el ego, todo el yo psicológico guarde silencio. Entonces cuando guarda silencio, entonces la conciencia se escapa de su cárcel, que es la mente.
Eso no es nuevo. Estoy recordando, no es nuevo. Maestro lo ha dicho desde que vino, ¿no? Ya. Y con la conciencia en estado de hipnosis permanente, percibimos la vida desfigurada y la vemos tal como es. No la vemos tal como es, sino que la interpretamos de acuerdo con el condicionamiento del ego. Eso es la ilusión. ¿Saben qué es lo más complejo y difícil de esto, hermano? Porque que el mundo sea así y que todo el mundo lo interprete así y que haga y que esté en tal religión, en tal otro, eso es, dijéramos, así es común y aceptarlo es lo más fácil. Lo más complejo y difícil es aceptar que dentro de las filas de la enseñanza gnóstica y dentro de las estructuras gnósticas seguimos siendo lo mismo. Eso es lo más terrible. ¿Eh? Yo definitivamente no me interesa engañarnos, ¿no? Ni me engañarme a mí mismo, y mucho menos engañarlos a ustedes y a nadie en el mundo, porque aquí estamos grabando esto. A nadie. Si seguimos siendo lo mismo, simplemente arrastramos una ilusión y una fantasía hacia el movimiento gnóstico, ¿verdad? Y seguimos entonces en una fantasía. Y eso lo vamos a ver en todos los niveles, que eso no es correcto. Experimentar la verdad implica, de hecho, y por derecho, que una persona o un estudiante entonces ha logrado el control total de su cuerpo y de su mente, y entonces ha logrado aquietar profundamente la mente sensorial y la mente intermedia, y experimenta el chamadí, experimenta el satori, como dicen los del budismo zen. Y entonces la conciencia escapa de la mente y queda iluminada y conoce la verdad. Eso es. ¿Ya? Entonces, de eso se trata la iniciación. El maestro dice, la iniciación es tu misma vida. Y si quieres la iniciación, dice, escríbela sobre una vara. La iniciación es algo muy íntimo, dice el venerable maestro, muy íntimo. Y no es una cuestión teórica. No es no, a nivel intelectual ya la voy a lograr. Dice que la venerable logia blanca solo acepta las iniciaciones de hecho vividas conscientemente. Y este cuadro que aparece aquí está en el matrimonio perfecto, ¿no? En los dedos de las iniciaciones y divide, por ejemplo, la primera etapa en las pruebas de introducción a la senda. Por eso les digo yo a ustedes, a ver, a ver si somos entonces nosotros hemos vencido estas cosas en la vida. Como la iniciación es la misma vida, depende de cómo hemos vivido la vida. En la vida estas cosas así nos va reflejando el proceso iniciático. Entonces, en las pruebas de introducción a la senda se dividen en dos aspectos. Una, enfrentarse al guardián del umbral, que es el espectro de nuestro yo psicológico en el astral, en el mental y en el causal. Y la otra etapa es las pruebas de los elementos de la naturaleza. Estas no son iniciaciones, pero van dentro de ese proceso. Dijéramos introducción a la senda, como quien dice, lo vamos a probar, tal vez puede entrar al proceso iniciático. Entonces, en la prueba del guardián del umbral es evocar las fuerzas del yo psicológico, de nosotros mismos, del mí mismo, en el plano astral. Y dice ahí en el matrimonio perfecto que las pruebas, la primera prueba debe afrontar el candidato, es la prueba del guardián del umbral. Este es el reflejo del yo, la íntima profundidad del yo en el plano astral. El candidato tiene que invocar en los mundos internos al guardián del umbral. Un espantoso huracán eléctrico precede a la terrible aparición. Y dije, la larva del umbral está armada de un terrible poder hipnótico. Tiene toda la horrible fealdad de nuestros propios pecados. Es el espejo vivo de nuestras propias maldades.
Pero para eso hay que tener la voluntad de enfrentarse a sí mismo. Pero si yo me amo tanto a mí mismo, ¿para qué me voy a pelear con mí mismo? No, pues yo amo todo. Y miren, es tan patético esto. Si yo no trabajo con mí mismo, si yo no entiendo esto, pues yo cómo voy a permitir que, no, Dios guarde, que a mí me ofende y que me digan una cosita o que hablen mal de mi familia. Dios guarde, si es mi sangre, ¿cómo es posible? Y no es el maestro Samael dice que la insurrección, la conciencia debe establecer una insurrección contra la herencia genética, es decir, contra los átomos del yo aquí en la sangre. Pues les digo, una ilusión tiene. O no le vayan a tocar su familia, no le van a tocar algo de que es lo más querido, el ego, porque pues sí, truena, relampaguea y rasga sus vestiduras. ¿Qué está haciendo? Pero estas no son iniciaciones, solo pruebas de introducción, ¿verdad? Y la otra, las pruebas de los elementos. ¿Y por qué los elementos? Porque el iniciado está llamado a gobernar los elementos de la naturaleza, a dominar los elementos de la naturaleza, a ser amo y señor de los elementos de la naturaleza misma. Entonces, va a ver que en la introducción a la senda le hacen unas pruebitas de los elementos para ver si es cierto que alguna vez podría llegar a ser el dueño, amo y señor del agua, de la tierra, del aire y del fuego. ¿Eh? En el sentido que tiene esa famosa prueba. Y dije la prueba del fuego, le prueban la serenidad y dulzura, y la ira y la cola, los colorientes, los bravos ahí, iracundos, nunca van a llegar a eso. En la prueba del aire, aquellos que se desesperan por la pérdida de algo o de alguien, aquellos que le temen a la pobreza, aquellos que no están dispuestos a perder lo más querido, fracasan en la prueba del aire. Pero simplemente son introducción a la senda, no son iniciaciones, pero están viendo de qué está hecho a ver si es posible. En lo del agua de ellos no saben adaptarse a todas las variadas condiciones sociales de la vida, aquellos que no saben vivir entre los pobres, aquellos que no saben comerse una tortilla en la mano con sal y limón, ¿eh? No saben, no se adaptan, no pueden. Bueno, entonces no pueden pasar esas pruebas. El agua se adapta, es adaptabilidad, maleabilidad, ductibilidad. El agua se adapta ahí. Donde quiera le hacen una posita y entonces ahí se queda. Y la prueba de la tierra, aquellos que sucumben de dolor ante las adversidades de la existencia, no pueden pasar victoriosos esta prueba. Entonces esto solo es simple y sencillamente introducción a la senda, algunas para ver qué pasa. Ya con el guardián del umbral un poquito, dijéramos, más serio el asunto, porque lo que invocamos es, me invoco yo mismo, me invoco a lo que realmente yo soy en el punto de vista astral, mental, y el yo, el mí mismo, ¿entienden? No es nada extraño, es lo conocido, es lo mismo de casa. Dice el guardián del umbral es el yo psicológico, el mí mismo. ¿Y cómo vamos a invocarlo si le digo, nos amamos tanto y nos queremos tanto que nosotros creemos que somos inefables, ¿no? Personas santísimas, sacras? Entonces, ¿y cómo voy a andar yo a enfrentarme? Es algo ni a ese nivel. Dije, el monstruo tiene tres aspectos tenedores: el aspecto astral, el aspecto mental y el aspecto causal. Dice el maestro ahí en el matrimonio perfecto. Y de los elementos, entonces, vamos a la ciencia oculta que está dentro de la esfinge milenaria de todos los tiempos, donde es representación de la Madre Divina, la Madre Natura, y que tiene estos cuatro aspectos: la tierra, el aire, el agua y el fuego, que es el león. Y esto entonces hace que sea, dijéramos, los colegios iniciáticos de la esfinge, pues representa entonces a aquellos que ya dominan esto, estas características de la esfinge, ¿no? Y tienen los poderes definitivamente de los cuatro elementos. Y se necesitan los valores representativos de la esfinge, los cuatro elementos de la alquimia solar,
Necesitamos la tenacidad del toro, las alas del espíritu, el valor y la inteligencia y la fuerza del león, ¿no? Del fuego, ¿no? Se necesita entonces definitivamente un poder extraordinario. Pero estas no son iniciaciones, pero son la calistenia, ¿no? Para ver, a ver de qué está hecho, a ver, y si es capaz de verse a sí mismo, de criticarse a sí mismo, de volver la atención y observarse a sí mismo. No, hermano, eso es difícil, ¿no? Pero bueno, supongamos que sí se logra. Entonces, es como que hemos triunfado en las pruebas de introducción a la senda. Entonces nosotros somos seres, bueno, con características extraordinarias, seres humanos diferentes a todo el común. Y entonces al triunfar sobre las pruebas de introducción a la senda, tiene, dije, pleno derecho a entrar en los misterios menores, que ya son iniciaciones. 9 iniciaciones de misterios menores, después de triunfar en las pruebas de introducción a la senda. Entonces, las 9 iniciaciones de misterios menores son para los discípulos a prueba. Ahí hay un nivel que se llama discípulo. Discípulo. Y constituyen esas 9 iniciaciones el sendero probatorio. El ser, el Padre quiere entonces probar el temple que tiene este adepto, ¿no? Y la logia blanca entonces puede probar entonces lo que es capaz de hacer en este proceso, pero así ya hay iniciaciones de misterios menores. Y de cada una de las 9 iniciaciones de misterios menores se recibe en la conciencia íntima. Y el estudiante tiene buena memoria, puede traer al cerebro físico el recuerdo de esas iniciaciones, dice el maestro. Estos discípulos a prueba definitivamente están sometidos en este sendero probatorio de las 9 iniciaciones de misterios mayores. Cuando el discípulo es célibe y absolutamente casto, también pasa las 9 iniciaciones, aunque más lentamente. Los fornicarios no pueden recibir ninguna iniciación. Y la gente dice, no, este ya es casado, o sea que ya fácil se las pasa. ¿Casado y qué? Entonces, ¿qué aquí? Que la abogada que anda aquí nos haga una cosa ahí, ¿cómo se llama eso? Una partida de matrimonio, ¿va? Y ya con eso ya la hice, pues. No, y no se trata de ser casado porque me dieron un documento ahí, registrado ante el registro civil. Entonces yo ya pasé todas esas pruebas. Se trata de que si es casado, es casto, es alquimista y transmuta sus energías. Y no solo las transmuta, sino que ahorra sus energías y se mantiene en estado de recuerdo de sí para no malgastar la energía que transmuta en explosiones vanas, de ira, de odio, de orgullo, de soberbia, de celo. Es que, pero uno aquí interpreta, no, es que hay que casarse, por eso hay que casarse ya, y yo ando buscando con quién. ¿Para qué? Para pasar rápido las 9 iniciaciones. No, si no es el acto de casarse, es ser verdaderamente un alquimista y ser un adepto calificado y haber pasado entonces todas las pruebas anteriores. Y que medita, y que mantiene su mente en paz y serena, todo eso. Uno confunde todo, los términos. Pero bueno, ni modo, así es el mundo. Entonces este camino iniciático que aparece aquí, como dice el venerable maestro Samael, ahí el avance, dijéramos, de este proceso con la cruz a cuesta, hasta buscar el regreso hacia su origen, dice, es la diferencia que hace. Pero lo dice el maestro, no es fácil pasar de la corriente negra a la corriente blanca. Para ese pasaje es urgente renunciar a todo aquello que nos agrada y parece una bendición.
a todo eso que nos parece muy romántico y precioso, etcétera, etcétera. Así dice el maestro. Bueno, si yo me caso y entonces transmuto, hago entonces mi trabajo de transmutación, el famoso que se dio arcano a ZF, y renuncio a todas aquellas cosas que nada y parece. Y entonces me corrijo a mí mismo, mantengo el equilibrio en mis 3 cerebros, mantengo el silencio de mi mente para no malgastar mis energías y no me identifico con cualquier cosa para que el ego no gaste esa energía que he transmutado en una tontera. Entonces sí, pero eso no es automático. Por eso es que el verdadero iniciado, dice el maestro, es un verdadero guerrero solar que combate contra sí mismo hasta vencer. Dice, y esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. En estos tiempos es algo muy complejo, más complejo. Tiempos cuando el maestro dice en el final del Kali Yuga, hasta los ángeles caen. Solo mantenerse aquí, andar, y ya es un mérito. Pero vean ustedes, supongamos, hagamos pan, que somos de esos nosotros y que hemos vencido en las 9 iniciaciones de misterios menores y que somos discípulos a toda prueba y hemos triunfado. Entonces ya nos abre el panorama de las iniciaciones de misterios mayores. Y aquí sí definitivamente no hay por qué estar pensando que no, entonces es un alquimista, trabaja de la mano de su madre divina y es un firme aliado de su Lucifer interior que le dé el impulso sexual para crear esto. 5 grandes iniciaciones de misterios mayores que son iniciaciones de fuego. Y como dice el maestro, existen 7 serpientes, 2 grupos de A3 y la coronación sublime de la 7ª lengua de fuego que nos une con el Padre, ¿no? O sea, eso es otra cosa. Es fuego sagrado con el que está trabajando. Y obviamente que esto implica descender a la 9ª esfera y descender, estamos hablando literalmente, descender a los abismos, porque los abismos atómicos de eso, entonces, donde va a extraer ese fuego sagrado, está en el 9º círculo dantesco. Por eso dice el maestro que del abismo sale la luz y por eso nos toca descender a las tinieblas para destruir el yo, el Satán, para arrancarle la luz a las tinieblas. Estamos hablando de palabras mayores, grandes iniciados. Entonces, ¿qué pasa con estas iniciaciones? No? Que la primera iniciación de misterios mayores, la primera, no hablemos de quinta ni nada, la primera iniciación de misterios mayores le conceden la espada con la cual manda a los elementales de la naturaleza. Con esa espada entonces le dice al fuego, detente aquí o arde aquí, a las aguas y todo. Él es soberano de todos los elementales, de todos los 4 elementos. ¿Verdad? Con la primera le dan la espadita, pero son 5, imagínense ustedes, para poder, dijéramos, encarnar al 5 serpientes de fuego que se levantan por la médula espinal 5 veces. Y para llegar, dijéramos, a la 7ª, obviamente, a encarnar el Espíritu Divino, que es el que nos une con el Padre definitivamente. Todo este proceso no es otra cosa que trabajo con el fuego sagrado, con el fuego elemental de la naturaleza y el fuego de la Madre Divina. Estoy poniendo en contexto lo que es la iniciación. Entonces ya un iniciado con Raja 7 es un hombre verdadero. Es soberano de toda la creación. Es el Hijo que puede fusionarse a su Padre. Entonces hacemos una síntesis.
El proceso iniciático, primero pruebas de introducción a la senda, luego iniciaciones de misterios menores y luego las iniciaciones de misterios mayores. Y esto lo conduce obviamente a la autorrealización íntima de su ser. Esto es lo que el maestro le llama el deber parloc de la conciencia. Entonces ahí cumple entonces que la conciencia, el Padre la manda a este mundo, se levanta de este mundo y llega de regreso a donde Él, con gloria, poder y fuerza, sobre lo que se ve y sobre todo. ¿Entienden? Eso es el caso. Ahora bien, ahora bien, existen las escuelas herméticas, existe pues en todas las escuelas esotéricas serias en el mundo y el movimiento gnóstico es una de ellas, fundada por el gran maestro Samael. Existe entonces una ceremonia iniciática, una ceremonia de iniciación, que bien vale la pena que le demos una ojeadita para ver cómo lo muestra el maestro en esa ceremonia. De hecho, que la palabra desde la etimología de iniciare es initium, que es inicia y comienzo, y se deriva de dos, in, que es dentro, e ir, que es ir adentro, ¿no? Es decir, dentro de penetrar en el interior y comenzar un nuevo estado de cosas, eso es iniciación, aquel que penetra en sí mismo. El maestro habla mucho, muy bien de lo que es la iniciación masónica. Y dice que la iniciación masónica es una joya inestimable en la corona del simbolismo. En la logia hay un cuarto de relación que es el símbolo del interior del hombre. En cada una de estos lugares debe haber un cuarto definitivamente que es oscuro, que representa la tumba, que representa el subconsciente individual, donde se debe bajar a reflexionar para conocerse a sí mismo. Dicen los cabalistas que todo hombre al cerrar los sentidos al mundo externo se halla en su cuarto de reflexión, en su aislamiento, en la oscuridad que representa las tinieblas de la materia física que rodean al alma hasta la compleja maduración. Este interior oscuro es el estado de conciencia del profano que vive siempre fuera del templo en medio de las tinieblas. Y entonces ahí, en ese lugar que debe ser oscurito, que se le llama cámara funeraria, debe haber entonces un lugar donde se baje a la reflexión. Y ahí en el mismo proceso le dice, mírate a ti mismo, sé tu propio juez, haz examen de conciencia. Y le dice, observa tus defectos y corrígete, ya que está cerca el momento en que recibirás la luz. Esta luz es el verdadero día, la aurora inmortal. Y le dice, sé puro para saludarla, sé puro. Entonces, de hecho, este conocimiento, que es un conocimiento interior, nos manda a conocernos a sí mismos. Lo que han dicho todas las escuelas herméticas y todos los avataras, ¿no? Hay que bajar al subconsciente, hay que bajar ahí, descender a la parte más oscura nuestra, escudriñar y conocernos a sí mismos ahí, ¿verdad? Encontrarnos a sí mismos. Esa es plena reflexión interior. Y por eso el mismo simbolismo de la iniciación, de la ceremonia, le dice, has muerto a tu vida pasada. Ese es el símbolo. Cuando uno baja y se encuentra a sí mismo, se conoce a sí mismo y busca la transformación. Dice, has muerto a tu vida pasada. Esta cámara representa la tumba bajo la tierra. Dice, tu testamento es todo lo que sobrevive al hombre que fuiste. Y uno pasa ahí, entonces lo pone, no, yo voy a hacer esto con tu semejante y yo voy a hacer nada. Y al final no hace nada, pues, en toda la vida, de todo lo que pone en el testamento. Mentiras, hombre. Algunos y hacen alguna cosita. Acuérdense ustedes de lo que pusieron, a ver si cumplieron con algo. Y por eso le dije, debes hacer testamento, renunciando a tu vida pasada y disponiéndote a una nueva vida. Hagan la retrospección y acuérdense que pusieron ustedes. No, ya retajila de cosas. No, y arreglaron el mundo ahí en el testamento. A la hora de las cosas,
No, de hace mucho. Ese es el problema. Por eso les digo, no es teoría esto. Y dice el maestro, el hecho concreto y definido de que el trabajo íntimo empiece con la atención concentrada en la observación plena de sí mismo, es motivo más que suficiente como para demostrar que esto exige un esfuerzo personal muy particular de cada uno de nosotros. Hablando francamente, aseveramos, dice el maestro en forma enfática, lo siguiente: ningún ser humano podría hacer este trabajo por nosotros. Es que pida lo que pida, eso no se lo van a hacer, porque uno lo tiene que enfrentar y lo tiene que vencer, porque de eso se trata, a eso lo han mandado. Un aspecto bien, pero bien importante en este mundo es que está relacionado con los bienes materiales. En el primer arrepentimiento, Epistosofía le clama al Padre y le reclama. Y le dice, cuando yo pedí luz, me dieron materia. Vean qué interesante. Cuando la conciencia y ven, y aquí en este mundo el enemigo secreto sabe que alguien tiene madera para levantarse, entonces le dan materia. Entonces, cuando éste quiere hacer un trabajo fino y quiere esforzarse y sacrificarse por los demás, entonces lo pasan de barrendero a gerente general de la empresa. Y así es la cosa. Y uno dice, gracias a Dios, es bendición de Dios. No es bendición de Dios. Se lo quebraron en el proceso iniciático. Y esos ejemplos yo les podía mencionar muchísimos de los que han fracasado así. Y uno le llama bendición a eso, pero no lo es. Desde el punto de vista esotérico, no lo es. Y entonces está relacionado con eso, que debe despojarse de todo lo que había con reflejo engañoso. Y es un símbolo. Y no quiere decir que los bienes materiales sean malos o que ganar bien sea un pecado. No quiere decir que tener algunos centavos ahorrados sea malo o tener riquezas sean malas. De todo depende para qué utiliza eso. Encontré un libro por allá tirado en una construcción, unas hojas que decía de un proverbio pipil, dije, la riqueza en sí no es ni blanca ni negra, tiene el color de quien la posee. ¿Ya? No es que tenga pisto sea malo, el problema es para qué lo utiliza. ¿Ya? Y dice ahí don el mago Jefa, dice, de que el hombre hijo pródigo del Padre Celestial deambula por el desierto de la materia, alimentándose de los placeres que debilitan el alma y el cuerpo. Ha habido dentro de su corazón una voz silenciosa que lo ha llamado con insistencia para que volviera a su lar. Sin embargo, el hombre embebido en sus placeres materiales no la escucha. ¿Saben qué es un lar? Un lar es un rinconcito de su hogar donde se siente bien cómodo, el lugar mejor que prefiere. Y entonces eso ya viene entonces el gran simbolismo de la iniciación. Quiere decir esto, debe despojar de todo lo que brilla con reflejo engañoso, que hay que saber esto, ubicar las cosas en su lugar, ¿no? Una cosa son los bienes materiales y otra cosa las posibilidades espirituales de desarrollo que tenga. Y si le dan bienes materiales, pues utilícelo para hacerle el bien a los más necesitados, y así lo dice el maestro en su obra social. Haga bien, haga buenas obras. Y seguimos y dice, bueno, en esta ceremonia dice, hay una parte que le dice, llamad y se os abrirá. Uno debe llamar, uno debe entonces pedir y se os dará. Y este es un simbolismo tremendo. Y hace que toque 3 veces 3. No es más que la novena esfera, pero 3 veces 3. Debe tocar 3 veces 3. Así. Recuerdo entonces cuando yo viví en el campo y una casa toda encantada, toda llena de encanto ahí y de experiencias así como quien dice de ultratumba. ¿Va? Y mi papá decía, si toca, ya. Tocaban la puerta 2 veces, 2 veces. Y se levantaban, por ejemplo, mi mamá querer abrir. No le digo, espere que toquen otra vez. Y si no toco otra vez, no toque esa puerta.
Yo de niño aprendí eso, niño. Entonces debe esperar, si es algo bueno, es espíritu bueno, toca 3 veces. Y si no, no toca 3 veces. Entonces, bueno, me lo vengo a encontrar ya en este proceso de la iniciación, en donde le dice: "El camino es doloroso porque debe renunciar a todo cuanto abrigue en su corazón, para que este corazón y el espíritu estén libres". Le está enseñando y todo eso. Hay grandes advertencias en el proceso de la iniciación, grandes advertencias terribles, como cuando le preguntan: "¿Cómo te llamas?". Pues una cosa es cómo se llama uno, porque uno aquí es un rollo ilusorio. El cuerpo físico es un proceso kármico, tiene un origen kármico, y le pusieron un nombre para no perderse en el registro civil y cobrarle los impuestos, ¿sí? Para que no se pierda como cualquier animalito, si hasta los animales se les pone nombre. Y entonces a uno le ponen nombre y después se convierte en un número de identidad única. ¿Para qué? Para tenerlo bien controlado. Pero aquí ¿cómo te llaman? ¿Quién eres? Uno no sabe quién es. Y sabe cómo se llama porque pues sí, desde chiquito dice el nombre y los 2 apellidos, va. Pero aquí después de eso viene una gran sentencia y le dice: "Este sería", y le ponen una espada en el pecho, una espada en el pecho, y debe sentirla, dice el maestro, que sienta que tiene la punta de la espada aquí. No es que así, no, de lejito, no, debe sentirla. Claro, sin hacerle un hoyo, ¿va? Sin agredir al hermano. Pero debes sentirla, y dije: "Este sería el castigo de tu traición si llegaras a tal extremo". Advertidos estamos, advertidos estamos. Y luego este proceso que no es otra cosa más que el ingreso a lo que es la iglesia gnóstica a todos sus niveles. ¿Habéis reflexionado sobre lo que es la iglesia gnóstica?, le preguntaba. ¿Y cuál es tu sentir sobre ella? Y luego habla de la Santa Iglesia Gnóstica, que inculca como virtud principal la tolerancia, dejando los dogmas en la conciencia de la gente. Esto de la tolerancia a mí me llama mucho la atención. Nosotros aquí en este movimiento somos intolerantes. Y los ejemplos de la intolerancia están en las divisiones de una secta para allá y una aquí, el odio sectario, como andan persiguiendo un grupo de poderosos, persigue a los otros hermanos, le quieren quitar la casita que les corresponde, etcétera, etcétera. ¿Ah? Si fueran gnósticos de verdad, y si tuvieran, siquiera tuvieran alguna, dijéramos, grados iniciáticos, no harían semejantes tonteras en este mundo. Pero ni modo. Y luego pues, ¿qué beneficio esperas de la iglesia? No, pues, uno pues espera que le perdonen todas sus deudas kármicas para que pueda levantarse de este lodo de la tierra, y ahí como este perdón no es automático, sino que hay que ganárselo, buscarlo, trabajo, ¿no? Pero vean ustedes lo que esto significa. Todos hemos pasado por ahí. Y le preguntan: "¿Te sientes con suficiente intrepidez para asistir a las duras pruebas a que serás sometido?". Y uno tiene que decir, porque si dice no, de ahí lo saca el hombre que está allí, pues, y hasta ahí llega. Pues porque se cumple el asunto, uno tiene que decir sí, y ahí va. Pero le dice, se coloca sobre el camino al futuro adepto, pero cada uno debe recorrerlo por sí solo. Él tiene el deber de formarse y perfeccionarse. Uno es el que hace el esfuerzo, pues. Ya conoce la doctrina, ya conoce y usted se ve. Y le explica: el camino es doloroso porque debe renunciar a todo cuanto abrigue en su corazón. Odio, venganza, orgullo, lujuria, todo lo que tiene ahí. Para que este corazón y el espíritu estén libres. Y dice: este vía cruz y es necesario porque sin el martirio de la cruz no florece la rosa y sin crucifixión no hay ascensión. Y dice: dolor y reflexión, he ahí tu camino. Dolor y reflexión. Ese es el camino iniciático. Este mundo no ha tratado con paños tibios a los iniciados.
no le ha tendido alfombras rojas, ¿no? Para que camine, no le ha tirado pétalos de flores en los caminos, lo ha tratado con la peor fiereza. Los han matado, los han torturado, los han apedreado, eso es lo que ha hecho. Por eso es que el camino es este, no es romántico, no hay romanticismo en este camino. Y sigue e insiste los cimientos en que descansa la iglesia gnóstica son el amor a la humanidad. Tus palabras van a ser pesadas en la balanza. Si hay equilibrio, volverás para ver la luz, y si no, te quedarás en las tinieblas. Vuelve pues nuevamente al seno de la tierra, vigilado, perseverado y reflexionar. Aún nos queda tiempo. Le da chance. Mira, es chance de reflexionar, pues, porque esto no es juguete. ¿Ya? Y entonces ahí va. Pero bueno, uno en el proceso yo ni me acuerdo, pero pues sí, uno dice sí, ahí va. Pero una cosa es eso, vivir el proceso de una ceremonia y otra cosa es vivir la vida conforme a esos principios. Entonces después de eso vienen lo que son las pruebas de los elementos, supuestamente en la eh, el fuego le dice: "Quede volando con tu alma hacia todos los generosos y sublimes". Ahí la prueba del fuego le está indicando, debes ir con amor en socorro de tus semejantes, el sacrificio, la generosidad, la bondad, hacer el bien a todos los demás. Ese es deber de uno, pues, si quiere pasar esas pruebas. En la del aire, pues ese chocar de espadas le advierte, significa los combates que debe sostener contra las fuerzas maléficas. Le está advirtiendo que no es así nomás, no es promoción masiva, que debe haber guerra contra sí mismo, contra las fuerzas maléficas. Y el agua de esta purificación del cuerpo es la imagen de la purificación de tu alma. El alma purificada durante el curso de sus existencias no tiene más finalidad que Dios. Su recompensa es la inmortalidad. Y es la inmortalidad que se crea con los cuerpos existenciales, con las iniciaciones. De hecho, pues, el misterio de la esfinge, el misterio de la madre natura es la que sintetiza entonces las ilusiones. Luego el fuego es maravilloso porque lo reafirma. Inri es nuestra fuerza, Inri es nuestro poder y que Inri sea tu triunfo. Ahí está claro. Si hay fuego, hay fuerza, hay poder y podrá haber triunfo. Entonces ven ustedes los cosas, todos hemos vivido, estamos repitiendo esto y estamos recordándoles eso, porque es necesario tener presente esto que nosotros mismos hemos vivido. Y los grandes compromisos adquiridos ante uno mismo, ante los hermanos y ante los dioses ahí presentes. Yo les quiero recordar a ustedes esto, que dije, vas a ser ligado por un juramento más formal. Y le dije, juras y prometes por el honor y por la vida. Y es que uno que no ha cumplido no tiene ni honor ni vida. Va perdido. Dije, uno, guardad el secreto más absoluto de las revelaciones que reciba y todo lo que sea dado como secreto de la orden. Cuando uno anda contando, la maestra le dice, por hablantinoso les dictan todo, dice la maestra literal. Luego, aplicar todas tus fuerzas. Fíjense lo que dice, y jura uno, aplicar todas tus fuerzas a la búsqueda de la verdad y a consagrarte al triunfo de la justicia, amar a sus hermanos y ayudarlo en sus necesidades. ¿Eh? Hemos jurado hacer eso. ¿Sí? Y luego prometes ir ante los maestros del invisible y ante los hermanos presentes someterte a las leyes de la iglesia gnóstica, que emana del sumo supremo un santuario y de la santa iglesia gnóstica de los mundos superiores por medio de su gran maestro y sus representantes legales. 3 grandes compromisos adquiridos. Y bueno, y dice, sí, 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 todo va bien, todo azul, todo celeste, y entonces lo ponen ahí. Fíjense, fíjense el otro simbolismo. Allá atrás le dijeron, este sería el castigo de tu traición si llegaras hasta el extremo, y le pusieron una espada. Pero antes de aceptarlo, le ponen 4. Una en la espalda, una en el pecho
Y las otras aquí, que debe sentirlas también, no es de larguito, póngasela. Porque tiene la venda puesta en sus ojos y debe saber que tiene 4 espadas ahí. Y es un momento terrible. Y han habido gente que es el momento en que se tiran por el suelo y se dicen que antes de que me maten con las 4 espadas. Entonces, antes de eso, ya cuando se le va a quitar y se va a mostrar la luz de la iniciación, le dice, fíjate luz, y que la luz sea contigo, tienes esas 4 espadas, y le dice, todos estaremos unidos contra el perjuro que quebrantare su juramento. El que ha jurado esas 3 cosas que acabamos de ver. Acuérdense que tenemos 4 espadas. ¿Mm? ¿Verdad que sí? Es algo, la verdad que la ceremonia es algo terrible, algo, no deja lugar a muchas cosas. No deja nada suelto. La verdad que el maestro ha sido extraordinario en esa ceremonia. Que muestra entonces el camino iniciático. Y así en la iniciación verdadera así es. Uno falla y uno no hace nada, pues, tiene estas espadas. Y luego después la palabra con la cual se recibe a un neófito ahí, en el nombre del divino gran arquitecto del universo. No es Juan Pérez. Y bajo los auspicios del Sumum Supremo Santuarium, y en virtud de los poderes de que me haya investido, yo te consagro miembro de este templo en el primer grado honor, lo consagra. Una ceremonia extraordinaria. Es algo mucho más allá del mundo de los sentidos. Y todos hemos pasado por ahí. Pero bueno, tranquilos y ahí tenemos chance de seguir, va. Y termina la gran reflexión. Cada uno la gran reflexión, porque uno cree que ya la hizo, uno cree que y soñó tal cosa y ya dice, pues sí, que ya va, pero no hace nada. Entonces esta sentencia la tiene cuando dice, te hemos empezado al final. El papel de los iniciadores debe limitarse hasta aquí. Si llegas por ti mismo a la inteligencia de los arcanos, merecerás el título de adepto. Pero sábelo bien. Sería en vano que los más sabios maestros quisieran revelarte la fórmula de la conciencia y el poder mágico. Sería en vano que te lo quisieran. La verdad oculta no podría transmitirse en un discurso. No se recibe teóricamente. Dice, cada uno debe evocarla, crearla y desarrollarla. En sí eres imitatus. O sea, el que otros han colocado en el camino. Esfuérzate en llegar a adepto, es decir, el que conquista la ciencia por sí mismo. En una palabra, el hijo de sus obras. Las obras hablarán por cada uno. Las obras son las que hablan. Los hechos son los que hablan. Y queridos fratelos, no es cuento. No es que yo soñé y yo tomé café con alguien, yo aquí, yo allá. Tus obras son las que hablan. Pero es obvio, este camino, ¿quién lo va a querer seguir? Y de hecho, el verdadero adepto, el mundo lo odia, lo calumnia. El verdadero adepto es combatido por las fuerzas de este mundo, hasta la muerte, hasta la muerte. Miles de gente sin conocerlo lo juzgan y lo condenan y sin conocerlo. Por eso es que el maestro dice, cruel camino es este de la autorrealización íntima del ser. Cuántos precipicios, qué pasos tan difíciles, qué laberintos tan horribles, dice el maestro San Madero. Senda llena de peligros por dentro y por fuera. Caminos de misterios indecibles donde solo sopla un hálito de muerte. Así lo define el maestro Daniel. Nada bonito, pero es la muerte del ego, la muerte del yo.
Y eso es lo que se busca definitivamente para triunfar en este proceso de la autorrealización. Ese pues es el camino, lo que estamos ahí tratando de ver. Y luego que los maestros llenos de bondad y misericordia, la fuerza y la justicia, nos dejaron definitivamente para nosotros con la síntesis de toda la sabiduría, la enseñanza gnóstica. Gnosis, síntesis de toda la sabiduría divina. Eso es lo que tenemos en nuestras manos, lo que tenemos en los libros. Y hay que ver qué podemos hacer para eso. Llego hasta aquí por ahorita, una larga jornada de este día, y entonces cualquier pregunta, cualquier inquietud, pues estamos siempre a su disposición.